Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta fiesta. Una foto o así, ¿no? Estamos de fiesta. Bueno, primero tenéis un mérito terrible. Porque con la que está cayendo salió la calle es el primer reconocimiento. Y yo creo que Jorge os lo va a hacer. Yo quiero presentarles, por si aún no hay alguien que no le conoce, a Jorge Contreras Soto. Yo a Jorge le conocí cuando aún le llevaban sus padres en la sillita de bebé. Y le conocí en el barrio, le conocí en el G9, en Gamonal. No podía ser, Jorge no podía ser de otro barrio más que de Gamonal. Porque ser de Gamonal imprime el carácter, y si eres del G9 todavía más. Bueno, Jorge fue creciendo, y ya de adolescente, de joven, supe que era militante de la JOC. ¿Y qué quieren que les diga? Si ser de Gamonal y ser del G9 marca carácter, pues ser de la JOC todavía más. Recuerdo, de las primeras charlas que tuve con él, recuerdo pues, una conversación en las movidas del año 2014 en el barrio de Gamonal, cuando la gente se levantó contra el poder que quería hacer, en contra de la voluntad vecinal, un aparcamiento en la calle Victoria. Y como siempre, o casi siempre, con una cámara de fotos colgada del cuello. Lo que no sabía, cuando ya le traté un poquito más a fondo, era del talento innato que tiene Jorge. Talento, humildad y trabajo. Esos son sus tres, yo lo definiría con esos tres adjetivos o palabras. Talento, humildad y trabajo. Son los tres pilares de la vida de este joven. Yo creí que tenía 26, pero resulta que tiene 27 años. Ya podríamos tener algunos de esa edad. Aparenta 26. Sí, está claro. Bueno, pues la vida de este joven de esa edad, de 27 años, comprometido en dar visibilidad a las cosas invisibles a través de la fotografía y del vídeo. Qué importante es eso. Dar visibilidad a lo invisible. Hace 2 años se lanzó a retratar la vida sencilla de los caminos desaparecidos de la transhumancia, de la rutina de los pastores de Cáceres que suben a las montañas de León a mantener con vida a su ganado, a sus ovejas, pero sobre todo a experimentar otra forma de ser y de estar en el mundo. Que eso es precisamente lo que Jorge nos quiere reflejar con este libro, ¿no? Otra forma de ser y de estar en el mundo. Todo ello ha quedado plasmado en este librito. Muchas y muchos de vosotros ya lo tenéis entre vuestras manos. Leed bien las primeras páginas, porque es una maravilla, es una delicia el relato que hace Jorge de esa vida que pasó con los pastores extremeños en el puerto de Manteral. Y sobre todo, fijaos muy bien las fotografías. La cámara de fotos es esa herramienta que Jorge usa, pero lo que va por dentro se podría hacer, lo que entra por dentro de él, quiero decir, de Jorge, se podría hacer con una cámara o con cualquier otro instrumento con el que se pueda contar la belleza. Por ejemplo, en el Renacimiento, si nos vamos al Renacimiento, Jorge ahora pues podría ser uno de esos, un Leonardo de nuestro tiempo, un Miguel Ángel, porque habría retratado su entorno con un pincel, un lienzo o un cincel y una piedra. Y hasta aquí mis palabras. En una de las primeras conversaciones que tuvimos a la hora para presentar este libro, para preparar este acto, yo le dije a Jorge que aquí el protagonista es él, pero me estoy dando cuenta de que no es solo él. Sois vosotras y vosotros los que estáis aquí acompañándole. Y nosotros que estamos aquí en la mesa también. Porque queremos demostrarle con nuestra cercanía, con nuestra presencia, el cariño que le tenemos y el reconocimiento a su trabajo. Así que yo pido un aplauso para Jorge.
Bueno, Jorge, yo creo que ha provocado con este libro algo de lo que provocan sus imágenes, ¿no? Dentro de ese divulgar, de ese dar a conocer, yo creo que su trabajo lo que pretende también es implicar, ¿no? Que no nos quedemos sin más viendo fotos, sino que esas fotos nos lleven a retrotraernos a un mundo pues eso, rural, protagonizado por personas sencillas y con muchos valores de los que hoy en día pues, son tan necesarios, ¿no? Yo no sé un poco también aquí en función de qué estoy, como amigo seguro, como compañero en la batalla, en un montón de batallas también, y en la elaboración del libro, pues también eran continuas las llamadas, ¿no? Dentro de esa implicación que él en todo lo que va haciendo, pues va intentando con la gente que tiene alrededor, ¿no? Yo una cosa que sí que me gustaría es valorar todo el trabajo que ha llevado a Jorge, pues esta cosa concreta, pero otras muchas cosas que hay alrededor, ¿no? Valorar, dentro de lo que Julio decía, de esa humildad. Y voy a intentar decir cosas que él seguramente, pues de su palabra, porque tenemos aquí al autor, él nos va a contar mucho de lo que seguramente queráis conocer, ¿no? Pero igual hay cosas que no dice, porque él decía, yo no sé cómo valorar mi trabajo, ¿no? No sé a qué precio poner el libro, no sé cuánto dinero pedir. Todavía me acuerdo del primer día del crowdfunding, por ejemplo, que después de haber elaborado todo el proceso, de haber pensado cómo lo íbamos a hacer, tal, digo, pero esta cantidad que has puesto igual es poco, ¿no? Igual, no, pero vamos a empezar poco a poco. Digo, no, esto no puede ser, hay que pedir más dinero, y de hecho luego la realidad fue que no solo se duplicó eso, sino que se implicó mucha más gente, ¿no? Entonces él siempre como que las cosas de forma calladita o sin llamar mucho la atención, pero ahí está lo importante, ¿no? Igual que la pelea que él tiene, me dice de vez en cuando, joder, pues he propuesto mi trabajo en alguna editorial, alguna revista, y todos me dicen que sí, que me lo publican, pero que de forma gratuita, que no hay dinero. Entonces he dicho que no, que ya me lo guardo para otro momento. Entonces que esa valoración también es importante, ¿no? No venderse por nada, no decir, venga, esto no vale nada o vale solo la firma en un medio. Y entonces yo creo que esa pelea también es importante, ¿no? Qué importantes son los orígenes que influyen en su personalidad y en dar una comprensión que le permite explotar el carácter de lo que fotografía, especialmente los personajes. Si os dais cuenta, si echáis un vistazo a las imágenes del libro o si echáis un vistazo en sus redes o demás, en casi todas sus fotografías aparece una persona, aparece la persona. Tenemos la suerte de que la creatividad de Jorge no se ha ido solo a hacer postales o a hacer paisajes o a hacer ciudades, sino que ha intentado buscar lo humanista, ¿no? Buscar el personaje, buscar lo personal. Y qué importante es esa relación interpersonal entre el modelo y el fotógrafo, que suele estar basada principalmente en el respeto. O sea, él se acerca a los sitios, a los lugares y a las personas con un cuidado, inmenso, ¿no? Es algo que luego pues, se refleja mucho a través de su cámara, ¿no? A través de su cámara podemos ver, oír, oler, tocar, pensar y seguramente también recapacitar mucho de lo que esas imágenes transmiten, ¿no? Y eso no es nada fácil. Viendo un poquito pues las muchas cosas que él ha ido retratando en este tiempo, pues teniendo aquí a su abuela en primera fila, salen las arrugas cotidianas, ¿no? Esas cosas del día a día, de lo cercano. Él dice, para hacer fotografías y para hacer grandes fotografías no hace falta irse muy lejos, ¿no?
Y eso precisamente hace ya un montón de años, Ramon Matsaz, un fotógrafo catalán, exponía en el Consulado del Mar y tenía imágenes pues, de España, del extranjero, pero una cosa que me dijo, dice, muchas veces la buena fotografía no está a muchos kilómetros, ¿no? Sino que es si somos capaces de transmitir y de ver cosas cotidianas que tenemos muy cerquita, ¿no? Y ahí también somos capaces de, pues él ha sido capaz de sacar en esa cotidianidad cosas pues bárbaras, ¿no? También muchas de las batallas de los vecinos de Gamonal, luchas obreras, sindicales, Palestina está entre sus temas también, los pensionistas, el folclore, el carnaval, la matanza, las romerías, la educación, la sanidad, la memoria histórica, el feminismo, el circo, o sea, hay una serie súper chula que es un poco las bambalinas, ¿no? del circo, de los personajes, del antes, del después. Qué importante es el antes y el después en la fotografía. Y en este libro, más que el hecho de disparar en cada una de las imágenes que nos vamos a encontrar, yo me quiero imaginar los muchos momentos, los muchos diálogos, los muchos espacios que se han ido generando en ese antes de disparar y en ese después, ¿no? Ese diálogo, ese estar. Y qué importante es eso en el fotoperiodismo hoy, ¿no? El fotoperiodismo hoy está moviéndose, pues en muchos casos, por la inmediatez, por lo fugaz, por la publicación. Entonces, qué importante es hacer un trabajo pues más a largo plazo, con más dedicación, con más tiempo, irse a dormir, montar la tienda al lado, o sea, pasar la noche, dedicar mucho tiempo sin ni siquiera sacar la cámara, esa importancia de esos diálogos y esos otros espacios, ¿no? Yo estoy seguro, conociendo a Jorge y sabiendo cómo es, estoy seguro que hay muchas veces que él diría, ostras, si he venido a hacer fotos y llevo aquí charlando y dialogando un montón de tiempo y creo que voy a sacar la cámara otra vez, ¿no? Seguramente que se han dado muchas circunstancias de esas, ¿no? Qué suerte tenemos de que Jorge también esté con esa mirada puesta en la empatía con los últimos y con las buenas causas, ¿no? Qué suerte tenemos que ese querer contar las cosas, ese querer contar la dignidad humana, ese querer contar que se puede vivir de otra forma, que se puede ser de otra forma y demostrarlo a través de esas imágenes, ¿no? Qué importante es querer una tierra y una gente que tanto nos ha regalado. Y bueno, tampoco me voy a liar mucho más, porque luego sí que queríamos tener un espacio para que poder dialogar con Jorge, poder seguir compartiendo más preguntas, ¿no? Qué importante es estos héroes sin capa que ha retratado, que alguien define en el prólogo como héroes con manta, ¿no? Qué importante es echarnos hoy la manta y salir a seguir buscando todos estos temas, ¿no? Qué importante es ese tiempo dedicado, esa libertad con la que Jorge lo ha hecho, sin esa presión de tener que entregar ningún trabajo ni tener que demostrar nada, ¿no? Y qué importante también es, que luego espero que nos cuente un poquito, o si no ya le preguntaremos, ¿no? Por esos futuros proyectos, ¿no? Por esos pastores de la provincia de Burgos que está buscando, con los que se está encontrando, con los que seguramente dialogará mucho y retratará de una forma tremenda. Ese documental de esa transhumancia para dar un poco continuidad a todo lo que hay entre manos. Esa segunda parte de ese Enraiza que no también estará por llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más que dar las gracias, que disfrutemos todos de este trabajo y que le sigamos animando e impulsando pues a que estas cosas fugaces que muchas veces pues eso, quedan en las redes o quedan en unas publicaciones, pues que la suerte de poderlas, gracias a todos,
poderlas plasmar en un libro que va a quedar ahí, ¿no? Que va a estar en nuestras estanterías y que de vez en cuando vamos a acudir a él y que de vez en cuando nos va a volver a recordar pues, todos estos personajes, toda esta historia y esta importancia de lo que estamos viviendo, pues que es muy agradecido, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con la presentación. Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos ustedes por la presencia en este acto de la presentación del libro de Jorge, que tuvo la amabilidad y el interés de invitarnos a la Fundación Oxígeno para estar aquí, y le damos las gracias por ello, y nos pidió que diéramos algunas pinceladas sobre la transhumancia. Yo le agradezco las palabras del compañero, pero no soy ningún experto del calibre de los que conozco sobre la transhumancia. Es que nosotros coordiné un trabajo desde la Fundación Oxígeno y ahí aprendí muchas cosas sobre la transhumancia. Tuve la oportunidad de convivir con algunos de los últimos pastores transhumantes, experiencia pues, parecida a lo que en síntesis está recogido en el libro de Jorge. Pues como dicen los pastores transhumantes, vamos allá y vamos a ver algunas pinceladas, porque el tema es muy amplio, pero vamos a intentar situar algunas pinceladas sobre la transhumancia que permitan crear un pequeño contexto en torno al libro. La transhumancia, la mayoría de ustedes saben que es una actividad ganadera que consiste en trasladar los ganados de unas tierras a otras que se encuentran al otro lado, en la otra parte, ¿no? ¿Y por qué había que trasladar esos rebaños, esos ganados de un lugar a otro? Era un sacrificio importante, tanto para el propio ganado como para las personas que manejaban esos ganados. Pues la razón importante y determinante fue el clima. La península ibérica se encuentra situada entre dos mares muy diferentes, el Atlántico y el Mediterráneo. Tiene una orografía, un relieve muy accidentado, tiene una altitud media importante y al mismo tiempo tiene suelos, climas y vegetaciones muy diferentes que crean ecosistemas también muy diversos. Estos contrastes hacen que en el otoño y en el invierno, en el sur peninsular, pues haya pastos donde pueden bajar y estar los ganados y, bueno, estar allí sin ningún problema. El clima es más amable. En esas mismas fechas, de otoño y invierno, las montañas y las sierras están cubiertas de nieve, luego allí no pueden estar los ganados alimentándose. Cuando llega el verano y los calores, los pastos del sur peninsular se agostan. Sin embargo, al retirarse los hielos y las nieves, surgen en los puertos de las montañas unos pastos nuevos y sabrosos a los cuales pueden acudir esos ganados. Luego esa determinación del clima, ese condicionante del clima, hacía que los ganados no pudieran vivir todo el año ni en el norte ni en el sur, porque no podían estar distantes, porque no hubieran encontrado el alimento suficiente para subsistir. De tal forma que había que desplazarles cíclicamente 2 veces al año en función de las estaciones, buscando los pastos del sur o buscando los pastos del norte. Así surgió la transhumancia. Una actividad que es milenaria. Puede sonar un poco exagerado decir milenaria esta actividad, sí. Pues solo por dar un dato, en el yacimiento arqueológico de las cuevas del Tros, que están en el Pirineo Oscense, han encontrado las universidades que están trabajando en ello los suficientes hallazgos como para poder afirmar que hace 7.300 años nuestros antepasados del Neolítico ya subían en verano a los puertos de las cordilleras del Pirineo los ganados para alimentarse. Cuando llegaba el invierno y se cubrían de nieve, bajaban a los valles con sus ganados. Son muchos años y es un dato importante para saber que esta actividad que hoy recoge Jorge en su libro y que presenta, pues tiene tanto recorrido histórico. En el transcurso, desde aquellos tiempos pretéritos hasta la actualidad, hasta la transhumancia, son muchos siglos yendo y viniendo pastores y rebaños por las cañadas, como para no haber dejado, lo que se ha comentado aquí por las personas que me han precedido, de una huella indeleble, de una historia, de un acervo cultural en nuestro país, ¿no? Como ejercicio de esta actividad ganadera. Han sido muchos años, como decía, muchos siglos. Decía Zorín que no se podía entender el genio del pueblo español
sin centrarse un poco en la manifestación del ir y venir de los ganados por las tierras y las llanuras de las montañas de España. Durante ese trasiego, durante tantos siglos, los pastores fueron tejiendo un legado muy importante. Los cordeles, los paisajes, las prácticas ganaderas, los enseres, la gastronomía, las vestimentas, el folclore, las leyendas, la arquitectura pastoril. Y todo eso ha sido tan importante como para que el Gobierno de España en el año 2017 considerase la transhumancia como una manifestación representativa del patrimonio inmaterial de nuestro país, y en el año 2023, hace nada, la UNESCO lo declaró la transhumancia de largo recorrido, que es la de España, porque en otros países sí que hay transhumancia, el movimiento, como les comentaba antes, de los Pirineos hace 7.000 años, se denomina transterminancia, transhumancia entre términos de pequeños recorridos, pero en España se da la singularidad que entre las cordilleras del norte, las montañas del norte y las llanuras del sur hay 600, 800 kilómetros. Luego la UNESCO declaró en el año 2023 que esta transhumancia de largo recorrido es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Algo habrán hecho todas esas gentes que practicaron la transhumancia para que les hayan declarado esa circunstancia. Presente tiene la transhumancia, pues la verdad es que desde el siglo, principios del XIX y el XX y hasta nuestros tiempos, ha ido disminuyendo las personas que la practican, pero está ahí. Yo creo que tiene entidad suficiente como para poder tener proyección de futuro. ¿Por qué? Pues porque sería un error el considerar que toda esa historia transhumante y todos esos saberes transhumantes se considerasen irrelevantes para estos tiempos tan modernos que vivimos porque son del pasado, ¿no? Yo creo que sería un error. Tiene entidad ganadera y tiene por eso proyección de futuro, como ha recogido Jorge, porque hay gente en ciertas comarcas que siguen creyendo que es viable la práctica de la transhumancia y apuestan por ella. En España, estos últimos años se mueven aproximadamente unas 400.000 cabezas de ganado, no solo de ovejas, 400.000 cabezas. La mayoría mediante camiones, pero hay algunos valientes que aún siguen recorriendo para mantener vivos los itinerarios de las cañadas. Moviéndose, está todo lleno de dificultades, la verdad es que son auténticos héroes, pero lo siguen haciendo. Tiene proyección de futuro por su entidad y su carácter sostenible. Tal vez así ha sido la transhumancia la manifestación en la que el hombre se ha identificado más con el entorno natural. Y entonces ese valor que tiene ecológico y medioambiental es importante que se siga manteniendo. Entonces, no solamente es apostar porque tenga futuro, sino porque, en mi opinión, debería tener futuro para poder seguir manteniendo todos esos enclaves naturales de alto valor ecológico que se crearon, principalmente muchos de ellos, por el modelado de la práctica de la ganadería, la extensiva en general y la transhumante de una forma particular, y que si desapareciesen, pues esos espacios se deteriorarían. Todos los pastos en altura de las montañas o las dehesas del sur peninsular seguramente se perderían con su riqueza ecológica y su valor natural que tienen, y con ellas toda la biodiversidad que tienen dentro, si desaparecería de una forma definitiva de la transhumancia. También debería continuar por el futuro por la entidad del legado de las cañadas y de los cordeles. Es un legado, un bien público, un legado que nos han dejado a lo largo de la historia, y que son unos 125.000 kilómetros de cañadas, cordeles y veredas, 425.000 hectáreas de dominio público, un 1% del territorio de España. Y sería una pena que si no hay pastores que se muevan por ellas, se acabarán perdiendo. Y es un valor que por ese motivo debería seguir teniendo futuro y podrá poderse conservar. Además, junto a las cañadas, hay otros valores históricos, culturales, artísticos, en paralelo a la actividad ganadera, porque evidentemente las cañadas son pasillos verdes
de modo que unen, que vertebran el norte de los ecosistemas y los hábitats del norte de la península con los del sur. Y por eso no son importantes, pero es que, como decía, aledaños a esas cañadas encontramos valores del tipo histórico, artístico y culturales que se pueden seguir manteniendo si esas cañadas están de alguna manera vivas y transitadas, no solamente por el uso ganadero, sino también por todas las personas que quieran disfrutar de esos entornos naturales que atraviesan. Y, por poner un ejemplo, el tramo de la cañada burgalesa, cuando pasa por la zona de Lara, encontramos, por ejemplo, 2 iglesias románicas que son auténticos tesoros, que son las de Vizcaínos y Jaramillo de la Fuente. Tenemos el castillo de Lara, o las ruinas del castillo de Lara, donde nació el conde Fernán González. Tenemos el dolmen de Mazariegos, ¿no? De Cubillejo del César, y está la iglesia visigótica de Quintanilla de las Viñas. Que hay suficiente patrimonio para poder hacer un paseo, un auténtico paseo de lujo por esa España abandonada y olvidada, ¿no? Dentro de todos los hitos importantes de la transhumancia, yo quiero, antes de despedirme, reseñar 2. Uno, el mérito que tuvieron los pastores y los ganaderos, los antecesores de estos personajes que hoy vamos a ver a través de las fotografías de Jorge, que fueron capaces de seleccionar y criar la oveja merina. La oveja merina, no podemos extendernos mucho, pero era la portadora de una lana fina, blanca y suave que enriqueció a la corona de Castilla y luego al reino de España, porque tenían el monopolio de esa lana que era demandada en todas las ciudades importantes donde se manufacturaba la lana para hacer tejidos importantes. Y también la creación de la Mesta, del honrado Concejo de la Mesta, el primer gremio de ganaderos que durante cerca de 6 siglos contribuyó a mantener la transhumancia con las normas y las reglas que tenían recogidas en sus cuadernos de Mesta. Y ya por último, para terminar, porque solamente que no quería ocupar mucho tiempo, agradecerle a Jorge pues, todos los esfuerzos y sacrificios, que no habrán sido pocos, para que hoy en día sea una realidad en su libro, en Los guardianes del puerto de Pan de Trave. Sin duda será una forma de acercar a la sociedad el reconocimiento que se merece la transhumancia y sobre todo las gentes que la han practicado y que hoy en día la siguen practicando. Decía el escritor Stefan Zweig en uno de sus libros que se escriben libros para luchar contra el inexorable olvido y para unir a los seres humanos. Así que gracias por tu libro. De Puerto de Pan de Trave, de los que están aquí, ¿a cuál de vosotros os sonaba esto? No sonaba nada. A mí sí que me sonaba. Cuando días como hoy, así con nieve y con este temporal, los puertos de León que están cerrados en su acceso a Asturias son el Pontón, Pajares, San Isidro y Pan de Trave. ¿No lo habéis oído nunca en los telediarios y en los boletines informativos? En Burgos son la Sía, Estacas y Lunada. Y a veces el escudo, y a veces los tornos. Pero en León son esos. A mí me sonaba Puerto de Pan de Trave de todo eso. Bueno, que yo creo, Jorge, si te parece, Sí. habíamos preparado unas preguntas para hacer un diálogo entre los que estamos en la mesa y Jorge, pero yo creo que va a ser más interesante que el diálogo se establezca con la gente. Sí que me gustaría, antes de que la gente empiece a intervenir, para resumir las 9 preguntas que teníamos, lo voy a resumir en una. ¿Quién te manda a meterte en este fregado? ¿Estás contestar? Pues la verdad es que nadie. Y de hecho, algunos de los amigos que tengo por aquí, alguna vez me preguntaban qué hacía ahí y por qué subía, además. Pero bueno, yo creo que lo que me lleva a estas cosas es sobre todo contar estas historias, ¿no? Yo creo que, como decía Tomás, algo que se puede ver en este libro es que creo que únicamente
bueno, aparte de las fotos nocturnas, únicamente hay una foto en la que se ve solamente las ovejas. Y a mí el hecho de poder estar durante 20 días con los dos Joses me reconforta en el sentido de poder escuchar a personas que llevan toda la vida dedicándose únicamente, bueno, únicamente no, porque uno de ellos ha tenido más de un oficio, pero llevan dedicándose muchos años a esto y, bueno, al final la mayoría de los legados que tenemos en este país y en todo el mundo han sido a nivel oral, ¿no? Aparte de escrito. Entonces, al final, yo, como decía Tomás, únicamente no subía allí a hacer fotos, sino pasaba, subía a escucharles, subía a hablar con ellos y, sobre todo, subía a disfrutar, ¿no? Porque a mí me daba igual dormir en tienda de campaña, me daba igual dormir en la furgoneta o me daba igual pasar frío, porque al final estaba haciendo también algo que me gustase, ¿no? Y realmente subir aquí a los puertos lo he hecho porque básicamente creo que son historias que hay que contar y que al final hay muy poca gente que lo hace, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a ver noticias en medios de comunicación de que, yo qué sé, han pasado las ovejas por León o han subido ya a Pan de Trave o están en otro puerto, en Valverde de la Sierra o cual sea. Pero ¿cuántos medios realmente se han parado a pensar cómo es el día a día de esta gente? ¿O quién se ha parado a pensar cuál es el día de esta gente? Yo creo que poca gente, ¿no? Porque la diferencia que hay entre ser un pastor o un ganadero en la meseta o en la meseta, vamos, donde tienes tu nave, donde estás en el pueblo, la diferencia entre ellos y estos es que estos al final tienen que convivir con muchos más problemas y, sobre todo, aparte de que están muy lejos de su casa, bueno, pues duermen en tienda de campaña, carecen de cobertura, carecen de electricidad en los puertos en los que he estado, pues al final sí tienen electricidad, pero muy escasa, y pues carecen de muchas otras comodidades que pueden tener los pastores y ganaderos de meseta, sin quitar ningún mérito a ninguno, vaya. Por favor, el micrófono a ese señor. Hola, buenas noches. Me llamo Basilio. Quisiera saber, en los puertos donde dices tú que están esos pastores que viven y que los mandan y tal, ¿cuántos mastines y con qué seguridad tienen las ovejas? Pues concretamente estos, si mal no recuerdo, tenían 9 mastines. 9 mastines, 3 careas. La comida, el pienso de los mastines, se le subían en palés y tenían sacos de 25 kilos. O sea que el hecho de tener mastines aquí es primordial, y de hecho en los puertos en los que he estado en 3 concretamente, entonces ellos tienen mastines. Y de hecho el pastor siempre duerme al lado de las ovejas. Las ovejas nunca van a dormir solas. O sea, ya sea porque las tengan en el chozo, vale que a lo mejor hay una distancia de 50 a 100 metros, pero el pastor siempre está ahí. Y cuando duermen en tienda de campaña, yo cuando he estado durmiendo con ellos, al final te terminaba levantando 5 o 6 veces por la noche, porque entre que los perros estaban ladrando y corriendo por la noche de un lado para otro porque olían rastros y demás, al final eso, yo muchas veces, y soy bastante crítico con esto, yo considero que el ganadero o el pastor que quiera tener su rebaño necesita tener mastines, porque al final es otra herramienta más de trabajo y es una forma de poder protegerse de depredadores. Sí que es cierto que hay una problemática ahora, y es con todo el turismo que está empezando a haber en el mundo rural, que muchos ganaderos y muchos pastores se están quejando de que a la gente no le gusta que los mastines estén sueltos y que vayan a ladrar. Yo entiendo que al final el mastín está para lo que está, y el ganadero y el pastor llevan muchos años allí. Entonces, pues bueno, hay que darle una vuelta, pero sí. ¿Más? Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis, y un poquito al hilo de lo que acabas de explicar, me gustaría saber, ¿es o no es cierto que esta invasión del campo por parte de los urbanitas, que van al campo pensando que son los reyes del mambo, sabiendo de todo, cuando en realidad no tienen ni puñetera idea de nada, pueden acabar
precisamente con prácticas como esta, porque el mastín molesta, porque el gallo cacarea, porque, bueno, etcétera. ¿No es eso un problema? Te diría que sí. O sea, básicamente, pues hace poco estuve con el pastor de Urrez y me dijo que los mastines que tenía les tuvo que quitar por eso, porque tiene la nave justo al lado de un camino donde pues va la gente a hacer rutas y demás, y como el mastín al final pues está allí para defender el rebaño, y cuando ve a un desconocido, lógicamente se va a ladrar, la gente se quejaba y al final ha terminado quitándolo. Yo creo que al final tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque pues a la gente no se le puede prohibir ir al pueblo, pero tiene que haber un equilibrio en el sentido de que, bueno, que un mastín y un ganadero y un pastor al final también viven de ello y están trabajando. Buenas, me llamo David. Yo soy amigo de toda la vida de Jorge, o sea, nos conocemos desde que éramos bebés de teta prácticamente, 2 años, una cosa así. Y una pregunta que yo siempre me he hecho cuando uno revisa los trabajos como en Raiza y demás, yo que soy, mi familia es de la España olvidada, la zona de Sanabria y por ahí, la más despoblada de toda España, mis abuelos siempre me contaban historias de canciones y de bailes, tenemos instrumentos propios de la zona y demás, y yo no veo que uno busca información y no la encuentra. Entonces, ¿alguna vez has pensado en hacer algún trabajo de esto más centrado hacia el tema de danza, música, artesanía, más alejado de oficios como podría ser el pastoreo de nuestros? ¿Has planteado? Sí, lo intenté con el tema de las mascaradas y las fiestas tradicionales, vamos, lo intenté. Sí que he ido a hacer alguna cosilla, pero sí que es cierto que al final hay que hacer un trabajo previo, por ejemplo, en ese sentido de buscar cuándo son, ponerte en el calendario las anotaciones de las fechas y demás. Sí que es cierto que hay mucha gente, sobre todo en Palencia, hay un chico, Miguel, que está haciendo bastantes proyectos sobre folclore, y el hecho al final es que, bueno, yo creo que la suerte que tenemos en esta provincia, en esta comunidad, es que hay bastante gente joven y no tan joven que apuesta mucho por el mundo rural en el sentido de documentarlo y fotografiarlo y hacer vídeo también sobre ello y documentarlo. Soy el padre de Jorge y indirectamente he participado en esta historia. Y yo la verdad que me ha enganchado mucho esta experiencia, pues porque yo vengo del mundo rural, yo he pasado en mi época de niño de que mi madre en una ocasión, porque nos tocaba ir a guardar las ovejas, me tocó ir en un mes de septiembre un día a guardar las ovejas y yo, vamos, se me venía el mundo encima porque estaba en el campo solo, no tenía reloj, no tenía agua y no sabía qué hora era para meterla debajo de los espinos amares para asestar y no marchar a casa a comer. Y claro, que ya por la tarde no volví. Pero esta experiencia es otra, porque no tienes responsabilidad sobre ello. Esa acompaña a los pastores es una experiencia muy bonita, es decir, yo creo que con el tiempo incluso ya por ahí hay alguna pincelada de que quieren vincularlo también de alguna forma al turismo, sería de alguna manera un turismo de minoría, pero me acuerdo la primera vez que estuvimos en 2022 hicimos 4 etapas, desde el Prioro hasta 3 etapas, porque era del Prioro al Puerto Juan de Trave, se subían 4 etapas, hicimos 3 y éramos 9 personas, el gerente de la Fundación Monte Mediterráneo, 2 pastores, que son los que aparecen ahí, los poses, Jorge con sus padres, y luego había uno de Castilla-La Mancha, otra persona de Granada, de Carmen, y luego Paco de Andalucía también. Y el nivel de convivencia y de conexión que se dio era impresionante. De esto que de alguna manera te queda marcado. Y yo, la verdad, que ha sido una experiencia muy bonita. Y de hecho, bueno, estuvimos el 22, hemos vuelto el 23, hemos vuelto el 24, y yo espero seguir volviendo el 25 al 26 hasta que pueda seguir volviendo. Porque vamos, aquí realmente unas mini vacaciones, o llámalo como quieras, en una zona de esas, compartiendo con esta gente, porque luego hemos estado con gente más joven. El año pasado estuvimos en 2 sitios que estaban cuidando ovejas y eran chicas las que las cuidábamos. Personas en torno a los 33 años que habían pasado por las escuelas de pastor.
Y yo la verdad que es una experiencia que merece la pena. ¿Le quieres responder a tu padre, Jorge? Dile algo, dile algo. Hombre, a ver, que yo haga este tipo de trabajos, en parte la culpa la tiene él, en el sentido de que me haya pegado también ese cariño hacia el mundo rural, que empecé a descubrir, como ya he dicho muchas veces, en la pandemia, ¿no? Porque al final, pues mi padre y yo subíamos a ver las colmenas y, bueno, a raíz de eso empecé a fotografiar cuando llegaba allí al pueblo y, bueno, pues un poco la vida, ¿no? De esa cotidianidad pandémica donde estabas con el vecino de un lado al otro de la calle hablando y demás. Entonces, bueno, él es uno de los culpables de esto también, aparte de aquí Tomás y de Victoria. Hola, buenas tardes. Me llamo Esteban y quiero hacer una referencia sobre los mastines. Los mastines están haciendo su trabajo y si no tienen mastines, pues tendría que averiguar 20 personas. Y si tiene lobo, no haría nada. Y después, la persona que va con el perro, a mí me gustan los animales, no porque los perros. Y entonces, uno que yo voy con el perro le tengo que llevar atado, no le puedo llevar suelto, porque si le agarra el mastín le devuelva, porque se mete en territorio ajeno. Y después también, pues hay perros, por ejemplo, hay uno que es bueno, se sabrá saltando. Eso es un perro que es turco, eso es una fiera. Ah, sí. Entonces, si es un perro, que es un perro recio, que si le tienes un cepillo a uno, le devuelva. Después otra cosa, bueno, iba a decir también la de Fundación Oxígeno, las cañadas y los caminos están ahí. Lo que pasa que con los tractores o los estos lo siembran todo. Y si está perdido, tiene que estar perdido, pero no sembrado. ¿Es así o no? No, es que vas por ahí los caminos y todo. Aquí arriba tienes mismo en el hiperport, te puedes meter para ir por un camino que da a la Diputación. Y ahí está marcado, el tío si lo siembra, después pasa el rodillo para que pase la gente. Y no tengo que pasar yo por las espigas. Evidentemente, ese legado de las cañadas es un bien de dominio público, es inalienable y imprescriptible. Y así es desde que se recogió incluso en el Fuero Juzgo, en el siglo VI, ¿no? ¿Se pueden sembrar las cañadas? Pues hay muchos pastores transhumantes que dicen que encantados, que se siembren para que cuando pasen sus ovejas coman. Las cañadas no eran caminos solamente de tránsito. Las ovejas se movían, los rebaños, en la época que había más auge, hubo 5 millones de cabezas de ganado transhumante, principalmente ganado merino, que se movían. ¿Qué pasaba? Que era como cuando nos vamos de vacaciones nosotros, en los días más emblemáticos. Todos los rebaños salían en fechas muy concretas. Tenía que haber muchas cañadas, muchas alternativas para poder, porque una vez que pasaba un rebaño, el rebaño iba comiendo, por eso tienen esas anchuras las cañadas, no era un camino por el que simplemente transitaban, iban transitando y comiendo, tenían que tardar 20, 30 jornadas en bajar comiendo. El problema ha sido no solamente que se hayan sembrado, sino que se han llenado, se han utilizado como vertederos, se han hecho urbanizaciones encima de ellas, se han hecho obras públicas, se ha hecho mucho deterioro, principalmente porque la transhumancia fue cayendo, fue un declive, cada vez había menos gentes que la practicaban, menos rebaños que pasaban, y al mismo tiempo surgió el tren, luego surgieron los camiones y cada vez hay menos gente que las haga andando. Al abandonarse, pues se han invadido y se han usurpado y tal. Es cierto que hoy en día que pertenecen los tramos de las cañadas a las comunidades autonómicas, pues están intentando, con más o menos acierto, recuperarlas, no solamente para el uso ganadero, que es el primordial, sino también para que todas las personas podamos andar. Evidentemente, si está sembrado, pues es mucho más incómodo andar que si está sin un sembrado o está solamente con la naturaleza, con el pasto que tenga la naturaleza o los arbustos que genere la naturaleza. Y por eso yo decía antes que yo sí que invito a todo el mundo a que las transite. Es verdad que si no hay actividad ganadera se van a ir deteriorando y van a acabar simplemente como una actividad. De hecho, están recogidas así en la ley, las vías pecuarias, no solamente como tránsito ganadero, sino también como recorridos para poder ir a caballo o andando. Son unos recorridos que al que gusta la naturaleza y como es tan variada la geografía de la península,
pues no tiene nada que ver empezar por poner la cañada burgalesa, ya que estamos en Burgos, empezar en la sierra de la Demanda, en el Valle Valdelaguna, incluso en las sierras riojanas, Canales de la Sierra y todo eso, y ir bajando, pasando la zona de Lara, llegar a Arandas, y, bueno, pues, y cuando ya te metes por ahí hacia Valladolid y tal, y acabar en Extremadura. Vas a pasar por unos parajes excepcionales a nivel de naturaleza y a nivel de valores artísticos y, como decía antes, y culturales, y que han estado ahí fruto de toda esa historia transhumante. ¿Si deben de conservar? Sí. ¿Tienen la responsabilidad de conservarla las comunidades autónomas? Sí. De hecho, se están amojonando y se están deslindando muchos terrenos que habían sido invadidos por agricultura o por, bueno, pues hay veces había edificaciones y todo. Y nada, lo que sí que es cierto, que bueno, yo tengo las anécdotas que me han contado muchos pastores transhumantes, que cuando en los años 30, 40, 50 movían sus ganados y se encontraban que esas cañadas estaban invadidas por sembrados, había que llamar a la Guardia Civil venía, tiraba de cinta métrica y decía, este es la cañada, estos son los 90 varas, los 75 metros, y adelante, pasen ustedes. Pero ha sido la guerra bueno, memorial, ¿no? de agricultores y ganaderos luchando siempre, unos por los pastos y otros por las tierras de cereal. De hecho, en la transhumancia había 5 zonas que no se vedadas, por las que no podían pasar los ganados, y una de esas eran las tierras de cereal. Hola, soy Dori, y mi pregunta era dirigida hacia el libro. Primero, ¿cómo te pusiste en contacto con ellos? ¿Cómo te participaron? ¿Cuál fue el origen para que tú decidieras hacer este trabajo? ¿Cómo ven ellos su trabajo? De decir, bueno, pues hay uno que tiene aparentemente más edad, si ven o están viendo que hay gente interesada más joven en seguir con su trabajo, y no sé, cuál se me ocurren las cosas. Y he visto 2 documentales sobre transhumancia, la verdad que estaba muy bien, uno era de Jaén hacia Guadalajara, Ciudad y otro era en Aragón, de un chaval y la verdad que estaba muy interesante. Seguro que lo interesante. Pues, como he dicho antes, al final que me empiece a interesar por el mundo rural viene a partir de la pandemia. Y en aquella época yo estaba estudiando iluminación, es un grado que hay de fotografía aquí en Burgos, en Marina Aguilera. Y bueno, a raíz de eso, como cuando acabas el curso tienes que hacer como un pequeño proyecto, yo decidí hacer un proyecto que era una revista entrevistando a personas del mundo rural. Y bueno, a raíz de esa revista, pues bueno, lo leyó, tuvo público en el sentido que lo leyeron muchas personas. Y bueno, me empecé a interesar sobre prácticas ganaderas que estaban en desuso o que estaban en peligro de extinción, entre comillas. Y bueno, surgió la transhumancia, ¿no? Entonces, preguntando en redes sociales, en Twitter concretamente, estuve un par de días preguntando si conocían a gente que estuviesen haciendo este tipo de movimientos en Castilla y León, que era lo que me interesaba. Y bueno, me dijeron que desde la Fundación Monte Mediterráneo iban a hacer una fiesta a la transhumancia en Prioro para hacer esa transterminancia de Prioro al puerto en concreto. Entonces ya me puse en contacto con ellos y nada, allí que me fui. Y cuando vine a Burgos, revisando todo el material que tenía, me quedé con las ganas de poder convivir y vivir más en profundidad cómo viven luego ellos en ese puerto. Entonces, bueno, así surgió un poco el proyecto. A tu pregunta de si hay relevo o no hay relevo, o hay jóvenes o no que quieran, pues yo te diría que sí que hay, porque en los 3 puertos en los que he estado, al final he estado con Susana, con María, por ejemplo, este verano, que son 2 chicas que tienen 30 y pocos años y han dejado pues, su vida en Madrid, y de hecho las 2 tienen carrera y se han metido de pastoras. Luego también está otra chica, Carolina, que lo mismo, pues le gustaba el campo, le tiraba y se ha metido. Y bueno, al final yo creo que este trabajo es pura vocación, te tiene que gustar, porque al final yo creo que no todo el mundo le gusta o está hecho a convivir en las condiciones en las que viven estos pastores en el puerto, y sobre todo luego a tirarse pues, de lunes a domingo durante 5 meses allí sin otra vida, por así decirlo. ¿Cómo te recibieron ellos? Cierto.
Pues sí que es cierto, en el caso de los Joses es que al principio estaban un poco como diciendo, a ver este chaval, ¿qué hace por aquí? ¿A qué ha venido? Y sí que es cierto que uno de los Joses, José Rodríguez, el que no tiene coleta, al principio me acuerdo una de las primeras noches que yo estaba con él, me dejó allí, vamos, estábamos nosotros dos allí esperando a que viniesen y me empezó a decir, esto no pinta bien, no sé qué, tal. Yo le intentaba hablar un poco y le intentaba hacer una foto de cuando estaba esperando y además es una persona que fuma y como que se me apartaba. Ya luego cuando los últimos días de la transhumancia, vamos, fueron 4 días en total, 3 de desplazamiento, sí que estuvimos hablando y luego ya cuando eso les pedí el número de teléfono y digo, a lo mejor este verano vengo a haceros una visita. Y a raíz de eso ya, que veo que, bueno, pues que ponía interés, que les estuve contando cuál era el fin último de todo esto, lo que estaba haciendo, al final hicimos buenas migas y de hecho, bueno, a día de hoy seguimos llamándonos una vez al mes o cada 2 para preguntarnos cómo estamos y eso. O sea, tenemos relación y tenemos buena amistad. Un momento, vamos a ver. Había una pregunta por aquí, luego hay una allí, otra allí y otra allí. Y otra allí. Muy buenas, soy Vicente, ya me conoces, Jorge, sí. ¿Verdad? Bueno, ante todo, Mari Carmen no es de Granada, lo lleva muy en el alma, que es de Jaén, aunque trabaja en Granada, la jefa de ganadería de Granada, pero bueno, era simple. Y ella siempre define a los pastores, no sé si lo habrás oído, como gestores medioambientales de alto valor ecológico. La han definido muchísimas veces. Yo, era parte de lo que te acababan de preguntar, yo quería preguntarte eso, que nos contases esos 20 o 20 tantos días que estuviste allí, lo duro que es, cómo vivían, cómo... lo que reflejas en fotografías en el libro, porque yo he hablado mucho con Mari Carmen, que ya ha hecho la transhumancia, ha estado allí, ha estado haciendo los toros que van desde Jaén a Teruel, sí. Ha estado los 30 días con ellos, y dice que es muy duro. Y hay muchísimas trabas burocráticas. Tú sabes que soy veterinario, sí. Pero las trabas burocráticas que hay, de todo tipo, sanitarias y de todo, eso tú has dicho que sí que hay futuro. ¿Tú crees realmente que hay futuro para la transhumancia? Yo creo que hay futuro para los convencidos y convencidas, pero yo creo que es algo complicado que con el paso del tiempo se terminará acabando por lo menos en la forma tradicional de hacerla, de subir a pie. Hay en el norte muy poca gente que la hace ya, creo que está el chico José Manuel, creo que se llama, el que sube a Valverde de la Sierra, y luego está el hermano de José, Paco Morgado, que también la sube a Palencia. Y esta gente lo sube porque lo lleva haciendo toda la vida y al final yo creo que se niega un poco a terminar motorizando sus ovejas, aunque sí que es cierto que hay veces que para apurar un poco las estaciones, ese periodo que está en el puerto terminan bajando luego en camión. Y de cara a los problemas burocráticos y demás, yo creo que sí que les hay. Las condiciones en los puertos son las que son. En Pandetrave en concreto, pues como contaba, ¿no? Al final esta gente no tiene agua corriente, no tiene agua potable además, porque viene de una captación que tienen. Cuando llovía o cuando hacía un poco así o tenía poco agua ya, el agua salía con tierra, al final pues esa gente no podía beber ese agua. Al final tampoco dependían, no tenían electricidad apenas, más que nada para cargar el teléfono. La ducha, por ejemplo, tampoco tenían agua caliente, tenían agua fría. Esa, por ejemplo, es la realidad de este puerto en concreto. Luego tienes otros que ahora voy a entrar más en detenimiento, en el que, por ejemplo, en el que estaba Susana y María, pues tenían cobertura en todos los puntos, que, parece que la cobertura es como un privilegio, pero no, porque al final, pues, esta gente cuando sale con el rebaño suele estar a una distancia, no van juntos, pues porque al final el rebaño tiene que estar controlado. Entonces, yo qué sé, imagínate que a uno se cae, se tronza una pierna y hasta que el otro se da cuenta de dónde está o qué es lo que ha ocurrido, puede correr un rato. Pero bueno, a lo que iba, por ejemplo, en este puerto en concreto sí que tenían electricidad, tenían un frigorífico, tenían una televisión, tenían agua caliente. ¿Esto por qué lo tenían? Pues porque el ayuntamiento al que le correspondía ese puerto quiso mejorar eso, porque su idea y su intención es que sigan subiendo pastores y pastoras allí a tener sus rebaños durante toda esa temporada estival. En Pandetrave, por ejemplo, no tenías acceso al chozo en coche, o sea, tenías que andar unos 20-30 metros andando, por ejemplo.
Ese camino se intentó arreglar, pero desde el Parque Natural de Picos de Europa no les interesaba porque como es territorio protegido y tiene una protección, no se puede meter mano ahí. Sí que es cierto que pues, desde varias entidades están intentando mejorar la calidad de vida en el puerto, pues eso, dotando de cobertura en los chozos, de placas solares para tener electricidad y demás. Pero sí que es cierto que la realidad de muchos puertos, y por lo que al final me contaban los Joses, es que hacía la transhumancia como hace 50 años, como sus padres. Luego, a la hora de realizar, Mari Carmen es una institución para mí porque es auténtica esa mujer. Y luego de cara a hacer, pues nosotros estuvimos 3 días, el último día fue cuando ya llegaron a puerto, que faltaba poco, era ya la recta final, la subida. Sí que es cierto que durante todo ese tránsito, al final tenías que estar todo el rato, que si llamando a la policía, que si estar mirando en qué fincas eran públicas para poder descansar y que el rebaño estuviese a gusto y pastoreando. Yo qué sé, salieron, me acuerdo que estábamos allí, según la aplicación donde miraban, ese terreno era público, apareció un tío allí diciendo que si nos iba a denunciar. Y bueno, las condiciones de las vías pecuarias al final, como decía, son muy limitadas en el sentido de que se las han ido comiendo y al final pues llevar 1.200 ovejas por ese tipo de vías ahora mismo es inasumible o casi imposible. Buenas, José. Soy Dani. Yo te quería hacer un par de preguntas. La primera es si nos puedes contar cómo organizan su jornada los pastores, los guardianes de tu libro, siguiendo un poco la estructura que les has dado. Y la otra que me ha llamado la atención del compañero de la Fundación Oxígeno, sobre la arquitectura de los pastores, me gustaría si nos puedes contar alguna cosita más de cómo es, cómo la utilizan, qué te llamó la atención de ello. Muchas gracias. A ver, espera, repíteme la pregunta, por favor. Sí, si me puedes contar... Sí, el día a día, perdón. Sí. Vale, sí. Al final, el puerto Pan de Traba en concreto es un puerto que tiene mucha extensión de terreno. Entonces, José Morgado, en este caso, lleva ya unos cuantos años en ese puerto. Ya este año pasado no estuvo por allí, estuvo en Palencia, pero bueno, ha estado 3-4 años. Entonces, más o menos ya lo tenía un poco calculado. Esta gente se va moviendo durante todo el puerto, es algo que reflejo en el libro y que lo cuento, que al final las fotos están hechas en muchas localizaciones porque pues, el tamaño del puerto al final les posibilitaba ese manejo. Entonces, bueno, cuando ya están asentados, pues tiran la tienda campaña o están en el chozo, al final yo creo que un poco la jornada es abrir a las ovejas y hasta donde te lleven las ovejas. Conforme va transcurriendo el verano y conforme va transcurriendo todos esos periodos, las ovejas al final tienen como un periodo de adaptación en el que más o menos ya saben a dónde tienen que ir y saben a qué hora tienen que volver y prácticamente vuelven solas muchos días. Entonces, bueno, al final esta gente, por ejemplo, desayunaba fuerte, comía muy poco y cenaba bien. Entonces, su jornada era esa, ¿no? Llegaban al sitio en el que iban a echar la mañana y parte de la tarde, comían algo y uno se iba a una esquina, el otro se iba a la otra y al final ya cuando veían que pues, le faltaba una orilla al sol era cuando daban la vuelta, cerraban y bueno, a mí lo que más me gustaba era compartir con ellos esas noches porque al final el tiempo que estuve durmiendo allí en la tienda de campaña salían temas muy variados, ¿no? Y al final se abrían mucho a contarte su vida, ¿no? Y yo qué sé, pues cómo se conocieron o su vida anterior a todo ese periodo que han estado de pastores, porque hay alguno que yo que sé, pues había estado de cabrero en Canarias, el otro había estado, bueno, el que estaba de cabrero en Canarias había estado también currando en la construcción en Madrid, que venía de familia ganadera, el otro tuvo un bar con piscina allí en su pueblo, entonces bueno, te iban contando y la verdad es que yo creo que es lo que más me llevo, ¿no? de todo este proyecto que he hecho. Pero desde los chozos, como los que habrá visto Jorge, en los puertos, o los que hay también en las dehesas, que eran construcciones muy sencillas, que lo han sido hasta hace muy poco,
que eran poco menos que unos muros hechos con piedra seca, que los habían construido evidentemente esos pastores y con cobertura vegetal, y era donde pasaban pues, su vida en el invernadero, pues, cuando estaban en las dehesas, pues bueno, vivían allí, era su casa en la que vivían los 4 o 5 pastores que generalmente bajaban por los ganados y pasaban allí en la época del invierno, y cuando subían arriba a los agostaderos, a los puertos, pues vivían en otro chozo también, que eran unas casas muy sencillas. Pero también hay cortavientos, porque había zonas donde había en los puertos donde hay mucho viento, entonces eran pequeñas murallas hechas también con piedra seca para protegerse del viento y seguir pudiendo cuidar al ganado. Hay puentes en mitad de la geografía española que dices, este puente que está aquí en medio, si no hay ninguna localidad cercana, pues eran puentes que se decidían construir ahí, principalmente la Mesta aprobaba el presupuesto y se decidían construir ahí porque eran parte del recorrido, del itinerario de esas cañadas, y había que solventar ese puente, porque cuando se bajaba, si era un otoño de lluvias, pues antes del puente se pasaba en barcazas. Podéis imaginaros un rebaño de 1000 ovejas, intentar pasarlo en barcazas, en el río Guadiana, de un lado para otro, muchos de los puentes que hay por ahí, incluso cerca de localidades emblemáticos, con su solera y su buena mampostería y sillería, pues están construidos para que pudieran pasar los ganados. Y hay otro tipo de construcción, por no extenderme mucho, que son los ranchos de esquileo. Esa palabra de rancho, que luego pasó a América, y que eran construcciones muy importantes, porque los esquileos de las cabañas ganaderas más humildes pues eran más pequeños, pero las grandes cabañas ganaderas, sobre todo el siglo XVIII, en la Sierra Segoviana, cuando subían los ganados se les esquilaba ahí. Entonces eran ranchos, solo quedan las ruinas, muchos han desaparecido, y eran ranchos en los que se esquilaban en un mes 30.000, 40.000, 50.000 ovejas. Luego tenía que haber muchos esquiladeros y todo el personal necesario para hacer esas labores de coger la lana, hacer el vellón, luego llevaban los lavaderos, otro de la arquitectura relacionada con el mundo pastoril, que también se han perdido y que son parte de un patrimonio. Yo os invito, si pasáis cerca de Segovia, que veáis esas edificaciones que eran los ranchos de esquileo, que eran impresionantes, ¿no? Y bueno, pues hay mucha arquitectura de esa pues, que se ha perdido, la transhumancia vino a menos, la lana dejó de ser rentable a partir del principio del siglo XIX, no se seleccionó, pero esa lana que nació en España, en el Reino de Castilla, en el siglo XIV, sigue siendo la lana más importante del mundo. Lo que pasa es que ahora, una vez que salieron las ovejas, salieron de España, pues llegaron a Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Chile, y esa lana de esas ovejas que se siguieron seleccionando, pero que su origen es el origen de la raza merina española, pues son las lanas más cotizadas que hay del mundo. Los mejores trajes, los mejores paños, esas marcas que vemos anunciadas de los grandes sastres italianos o tal, están hechas con lana que todavía ni tan siquiera se ha generado, porque se compra con 4 y 5 años de antelación. Son lanas que son muy finas, que tienen una longitud determinada, poco grosor, y bueno, pues ahí está. Entonces esa arquitectura que está todo eso, pues por tanto algunas referencias, ¿no? Es que antes me queda con ganas de hablar de una experiencia, cuando le preguntaban a Jorge de cómo te han cogido los pastores, la amabilidad, la receptividad, simplemente comentar que hay una experiencia que nace desde Andalucía de subir jóvenes, de adolescentes que han pasado por la enfermedad del cáncer, la han superado y pasan 15, 20 días con los pastores que suben a Bavián. Y entonces muchos lo repiten, procuran que cada año suba gente nueva y tal, y ese contacto con esos pastores en ese entorno natural y todo eso, pues les resulta, por lo que estoy hablando con las personas que llevan esa iniciativa, sumamente gratificante. Y la mía particular es que todos ellos te han recibido siempre con amabilidad, te han acogido bien, y de hecho en la Fundación Oxígeno consideramos que uno de los mayores regalos que ha tenido, o satisfacciones que ha tenido hacer el proyecto Trashumando Recuerdos, ha sido la amistad de todas esas gentes trashumanas, de ellos, de los pastores directamente y de sus familias. 3 preguntas últimas. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, yo quería aprovechar el primer momento para dar la enhorabuena a Jorge. Yo he seguido un poco su trabajo hasta fraguar este libro, ¿no? En ese crowdfunding donde hemos visto la evolución. Yo soy de Cervera de Pisuerga, en plena montaña palentina. De hecho, yo sí que estoy ligado y he estado ligado al proyecto del Monte Mediterráneo de la Fundación como alcalde del municipio de Cervera de Pisuerga, que es uno de los municipios
reciben año a año esos ganados transhumantes que vienen del sur de España, principalmente de Córdoba y de Extremadura, en el caso de la montaña palentina y en el caso de la montaña de León. Yo coincidí en ese puerto donde estuvo Jorge pasando esos días. Yo estuve ese mismo verano en ese puerto y la verdad que me ha gustado mucho ese trabajo donde recoge pues, a personas queridas, personas conocidas y un proyecto tan bonito como el que se está llevando a cabo. Yo soy de la misma generación que Jorge, un pelín más mayor, pero de la misma generación, y nací en una comarca que llevaba años, décadas, sin la presencia de los ganados transhumantes. Eso ha vivido un cambio en los últimos años y estamos viendo cómo año a año crece cada vez más el número de ganado que sube a los puertos. Eso da un poco idea de la magnitud e importancia del fenómeno que ha retratado también Jorge y que nos permite también, y que duda cabe, ¿no? Que según decía además Francisco Martí, ese origen también que tiene en la Mesta, en las grandes cabañas. Hoy estamos en Burgos, ¿no? Que tenía uno de los grandes rebaños, que era el del Hospital del Rey, del Monasterio de las Huelgas. Entonces vemos un poco también cómo se fragua con esa identidad. Entonces yo, dos cuestiones que me parecen interesantes. Por una parte, y yo se lo decía a Jorge además en alguna conversación que manteníamos telemática, me ha gustado mucho que sea la mirada castellana la que se haya fijado, en este caso además, en un puerto de la montaña de León, y que esa mirada salga de un sitio que ya no está tan relacionado con la Mesta como puede ser Burgos. Entonces, ¿de dónde viene esa mirada y cómo uno llega a identificarla? Porque en un caso como el mío, por ejemplo, viendo los puertos parece más sencillo, ¿no? Y luego, por otra parte, y ahí yo creo que está y incide el por qué la transhumancia ha venido para quedarse o ha vuelto para quedarse, y es dos cuestiones. En un momento de cambio climático, un año como el que tú estuviste en el puerto, que fue un año muy malo en el sur, de sequía, ¿cómo respondió el puerto a la presencia del ganado y cómo respondió el ganado a estar en ese puerto durante los meses estivales? Vale, pues a ver, yo al final fui a León porque, como tal, yo sí que es cierto que hice hincapié a la hora de preguntar y de querer ir a un puerto, que el puerto estuviese o en Burgos o en las provincias aledañas, por esa cercanía de ser más mi tierra. Pero sí que es cierto que, bueno, como al final me dijeron que en León lo iban a hacer y yo sí que es cierto que no había vivido nunca este tipo de experiencias, pues no le hice ascos en ese sentido de ir. Y luego, la otra pregunta, pues sí que es cierto que recuerdo además ese verano que tuvimos el incendio en Boca de Huérgano, que de hecho desde el puerto nosotros veíamos las llamas. Tengo una foto, no está publicada en el libro, pero sí que la publiqué en redes sociales sobre eso, ¿no? Recuerdo estar con los pastores en la tienda de campaña y mirando desde la puerta que estaba abierta, no estaba echada la cremallera, como pues eso, hablábamos de qué es lo que estaba pasando y de si realmente iba a llegar a ese puerto. Sí que es cierto que yo ese año cuando estuve no vi ese problema de sequía porque los riachuelos que más o menos José tenía ya identificados seguían activos. El segundo año que fui, ahí fue cuando realmente sí que se vio que había sido un mal año y que no realmente a lo mejor había nevado menos y no estaba el agua en los acuíferos. Y sí que es cierto que en la parte en la que estuvimos durmiendo en tienda de campaña, ese año no pudo subir José porque no había agua ni para las ovejas ni para ellos. Hola, yo soy Andrés y quería preguntarte, Jorge, por otras de las historias que has encontrado en tu tiempo con pastores, en este caso no en el Reino de León, sino por aquí, por Castilla. Todo el mundo aspiramos a vivir mejor y por eso la gente más joven revivimos los trabajos más duros, como es la construcción, los cuidados o el trabajo del campo. Y es gente que ha nacido fuera de España, la que está tomando el relevo, la que está cuidando de nuestros mayores, construyendo nuestros edificios y cultivando nuestros alimentos. Y quería pedirte que nos cuentes esa historia, la historia de la migración, en este caso de personas, y cómo se relaciona con el pastoreo, como gente que ha nacido en Etiopía o en Marruecos, son los que ahora están cuidando de ese patrimonio cultural que es el mundo rural y que es el pastoreo. Bueno, pues, a ver, yo por ejemplo, en uno de los puertos tuvimos la suerte de compartir
chozo conversaciones y tiempo con Moja, que era una persona que había venido en los bajos de un camión y que, bueno, que pues desde pequeño había compartido con su abuela el campo, el estar con su abuela acompañándola con las ovejas, y a raíz de eso hizo que, bueno, que se apuntase a la Escuela de Pastores de Madrid y continuase ese trabajo. Yo los pastores que he ido conociendo aquí en Castilla, sí que es cierto que de momento no me he encontrado con ninguno, pero sí que sé que se están empezando a contratar personas que sobre todo provienen de Marruecos, porque al final es gente que conoce bien el pastoreo y que al final, pues bueno, no le importa currar de eso y echar su tiempo en eso, ¿no? En Soria, por ejemplo, se están empezando a ver más, pues que pastores que vienen gente que viene de fuera se dedica al pastoreo. Mi colega David, de hecho, pues suele echar buenos ratos con ellos, y yo creo que al final, pues bueno, tienen también su lugar en el sentido de que al final, yo lo poco que estoy viendo, alguna vez me acuerdo que me llamó hace poco Fidel, un hombre de Soria, que me dijo: hombre, pero que no tienes que contar esto del pastoreo y de la transhumancia con tanta negatividad, que algo habrá de positivo, ¿no? Pero lo cierto es que al final, o sea, si el pastoreo no desaparece, aparte por el relevo generacional o porque hay jóvenes convencidos en ello, es porque mucha de la población migrante está empezando a optar por ese tipo de trabajos. Y sinceramente yo creo que hay que agradecérselo, porque hay que tener bastante coraje y bastantes agallas y sobre todo vocación, pues para estar de pastor, porque al final no olvidemos que el pastoreo es un trabajo de sol a sol y de lunes a domingo. Bueno, yo quería agradecerte el libro porque tiene unas fotos, la verdad que son espectaculares, y te doy enhorabuena por el trabajo. Y también quería comentarte que a través de una foto, si nos la puedes poner o si no, contarnos o narrarnos una experiencia de la transhumancia difícil, o un momento difícil, y un momento bonito o tranquilo o muy satisfactorio de la transhumancia, a través de las fotos o a través de tu narrativa. Bueno, pues yo creo que una de las fotos que refleja el peor episodio de esos 20 días que hemos estado conviviendo es esta, aunque veis aquí a José calmado, para nada estaba calmado. Fue el primer día que salimos de Prior hacia Pan de Trave, y fue un día bastante malo. Sabíamos que había predicción de lluvias, pero bueno, al final el camino es el camino y hay que hacerle. Y recuerdo cuando entramos hasta Lledó, pues como decía mi padre, éramos 9 personas para 1.200 ovejas, y terminamos corriendo cada uno por una esquina porque se empezaban a desperdigar por un lado, por otro, y era imposible. Y bueno, vino Juan Luis, el gerente de la fundación, como pues, un héroe, como Superman, como cualquier héroe de película, y empezó a subirse por las lomas, a buscar las ovejas y a encontrarlas y a sacarlas del Lledó, porque estuvimos toda la mañana para poder sacarlas de ahí. Entonces, pues bueno, esta es una de las fotos que eso, aunque refleja mucha paz, es cierto que José aquí está, yo creo que diciendo: por favor, dame paciencia para poder salir de aquí y tenerlo todo controlado. Y otra foto que me gusta mucho, que es esta, que al final refleja una paz increíble y sobre todo esa soledad dentro del puerto y de tantos metros y kilómetros que le rodea a esta gente, ¿no? Porque al final, para acceder aquí solamente se podía acceder por quad o andando, y yo subí andando al igual que ellos, cargando la tienda campaña, cargando la comida, la cámara de fotos, la ropa, no sé qué. Entonces el hecho de, además estas noches, porque fueron las primeras noches que pasé con ellos, las recuerdo con mucha felicidad por el hecho ese, ¿no? Al final hasta me dijeron: oye, si quieres, no montes la tienda campaña y duermes aquí con nosotros, ¿no? Entonces estas noches las recuerdo con mucha alegría, en el sentido de que pude estar con ellos, conviviendo en la tienda campaña, hablando con ellos hasta las 2 de la mañana, y eso, y al final es que estar allí en el puerto te envuelve la soledad esa de los grillos, del balar de las ovejas y las campanillas que muchas veces describo.
queda nada más sé que que era la preguntar. última pregunta, pero soy una rebelde. Hola, soy Victoria, soy amiga y compañera de muchos de tus trabajos y te quería preguntar, ya no solo a ti, sino a ambos fotógrafos, ¿qué se os pasa por la mente a la hora de hacer una foto y decir, esta sí, no hay otra, por qué este encuadre? ¿Qué queréis reflejar con cada foto? Gracias. Victoria Umbría es otra de las culpables de que este libro haya salido, por cierto. Cuando acabe esto daré los agradecimientos y es una de las que siempre revisa los textos que se vayan a publicar a nivel escrito, así que muchas gracias. Bueno, lo que se me pasa cuando disparo la foto, al final yo creo que, de hecho, este dilema le tengo muchas veces, ¿no? Y cuando me hablan de que si hacer una sesión de fotos o tener que fotografiar comida, cosa que no he hecho nunca, es que me viene a la mente yo cuando hago estas fotos, al final es como que a mí me vienen, ¿sabes? Yo, vale, sí que es cierto que puedes tener una imagen de esa precomposición de lo que vas a fotografiar, pero o esperas que pase o intentas buscar el encuadre para ver qué es lo que puedes sacar para mostrar lo que quieres retratar, ¿no? Conforme pase. Entonces, bueno, yo al final creo que como fotógrafos, Tomás también lo puede decir, somos meros observadores de lo que ocurre, por lo menos dentro del mundo del fotoperiodismo y la fotografía documental. Entonces yo creo que al final algo que he ido aprendiendo aquí ha sido a ser paciente y muchas de las fotos que hay en este libro yo no las he buscado, sino que al final se me han aparecido, ¿no? En ese sentido. Entonces yo lo veía ahí, veía el puerto inmaculado, esas pedazos de montañas, le veía a José y digo, esta es la foto. Y la hacía, no tenía como tal un patrón que seguía. Nada, un poquito... dentro del fotoperiodismo pues, hay una parte que es informar, o sea, buscar una imagen que cuente cosas, ¿no? O sea, no sea una imagen, sino que te transmita. Por otro lado está el documentar, y es que cuando veamos el libro con el tiempo, o cada vez que uno vuelve a releer o a ver otra vez una imagen, es impresionante porque según las vivencias de cada uno nos puede transmitir diferentes cosas también, ¿no? Entonces, que esa documentación esté ahí y que sea capaz de transmitir un montón de cosas, pues es genial, ¿no? Dar visibilidad también a lo que está pasando, que yo creo que es otra de las labores interesantes, divulgar, ¿no? que forma parte de ello, y otra de la que decíamos que era como implicar, ¿no? Que bueno sería que uno después de ver estas imágenes, o igual que después de ver un periódico y tal, queramos tener como más información, ¿no? de lo que está pasando, o sea, que cuente mucho, pero que también incluso te invite a decir, bueno, y después de todo esto que hemos oído o que hemos visto, que esta imagen nos está transmitiendo, qué bueno sería, ostras, ¿qué más hay, ¿no? ¿Qué otras cosas hay? ¿Qué otras fuentes hay? Entonces, que sean imágenes que te puedan implicar, ¿no? Y yo creo que el trabajo del libro y que hace Jorge pues va mucho por ahí también. Y como imagen también, por decir, dentro de todo lo que hemos hablado, a mí me gustaba mucho una en la que hay todo un mar de ovejas y un coche en medio de ellas con dos personas como esperando, ¿no? Entonces a mí yo creo que es que habla mucho del momento, ¿no? Hay otra más todavía que es más cerradita, está como al principio del libro, no sé si eso te da así referencia, eso, de cómo las ovejas, el tránsito, la calma y cómo para otras muchas cosas, ¿no? Cómo esta vida nos tiene que cuestionar, pues eso, ¿no? Muchas veces la inmediatez, la rapidez con la que vivimos las cosas, tiene que venir alguien a decirte, bueno, calma, vamos a esperar, vamos a dejar pasar, vamos a disfrutar de estos sonidos, de estos balidos, de estas... Qué importante, ¿no? Nos echan ya. No habéis rechistado ni tosido, ahora sí. Bueno, eso quiere decir que habéis estado muy atentos a todo lo que nos han contado nuestros amigos. Ya son las 9:30. Las personas que están al cargo de estos locales tienen que irse a descansar, así que nos vamos a
a quitar más tiempo. Jorge, gracias por este regalo.